Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén listos para un viaje fascinante porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de color, elegancia y un toque de misterio, el vestuario de las series turcas. Sí, esas series que nos tienen enganchados con sus historias de amor, intrigas palaciegas y personajes inolvidables. Pero, ¿alguna vez se han detenido a observar la ropa que llevan los actores? Hoy vamos a desvelar los secretos detrás de esos atuendos que nos dejan sin aliento. Desde los trajes opulentos de la época otomana hasta la moda moderna que vemos en las series contemporáneas, el vestuario turco es mucho más que simple ropa. Es una herramienta narrativa, una forma de expresar la personalidad de los personajes, su estatus social e incluso anticipar giros inesperados en la trama. Así que prepárense para un recorrido visual que los dejará boquiabiertos. Y antes de que empecemos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas y no querrán perdérselas. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar con un clásico indiscutible, *MutesemYZYL*, o *el sultán*, como se conoce en muchos países de habla hispana. Esta serie, ambientada en la corte del sultán Solimán el Magnífico, es una verdadera joya visual. Los trajes son absolutamente espectaculares, una explosión de color y detalles intrincados. Piensen en los vestidos de Hürrem Sultán, la famosa Roxelana. Cada uno de sus atuendos era una declaración de intenciones, reflejando su ambición, su poder y su creciente influencia en el Imperio Otomano. Los diseñadores de vestuario se basaron en documentos históricos y miniaturas otomanas para recrear fielmente la moda de la época, utilizando telas suntuosas como seda, terciopelo y brocado. Los bordados dorados y plateados, las perlas y las piedras preciosas eran elementos clave para transmitir la riqueza y el esplendor de la corte. No solo los vestidos de las mujeres eran impresionantes, sino también los caftanes de los hombres, con sus diseños elaborados y sus colores vibrantes. Incluso los accesorios como los tocados, los cinturones y las joyas, jugaban un papel importante en la creación de la imagen completa. Cada detalle, por pequeño que fuera, contribuía a la atmósfera de opulencia y drama que caracterizaba a la serie. Pero el sultán no es la única serie que nos deslumbra con su vestuario. Otra producción que merece nuestra atención es *Dirilis, Ertuğrul o *Resurrection, Ertuğrul una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. En esta serie el vestuario es mucho más funcional y práctico, reflejando el estilo de vida nómada y guerrero de los turcos selyúcidas. Los trajes son principalmente de cuero y lana, con colores terrosos y diseños sencillos. Sin embargo, esto no significa que sean menos atractivos. La atención al detalle en la confección de las armaduras, los cinturones y las botas es impresionante. Cada prenda parece haber sido diseñada para proteger al guerrero en el campo de batalla y permitirle moverse con libertad. Los accesorios como las espadas, los escudos y los arcos, también son elementos importantes del vestuario, añadiendo un toque de autenticidad y realismo a la serie. Además, los tocados y los turbantes de los hombres son distintivos y revelan su rango y su afiliación tribal. En *Resurrection, Ertuğrul el vestuario no solo es estéticamente agradable, sino que también es una herramienta para contar la historia y crear una atmósfera creíble. Ahora, vamos a dar un salto en el tiempo y a explorar el vestuario de las series turcas contemporáneas. Una serie que destaca por su estilo moderno y elegante es *Aşk Memnu o *Amor Prohibido un drama romántico que explora las complejas relaciones entre los miembros de una adinerada familia de Estambul. En esta serie el vestuario refleja el estilo de vida lujoso y sofisticado de los personajes. Los vestidos de noche, los trajes de negocios y la ropa casual son siempre impecables y a la moda. Los diseñadores de vestuario se inspiraron en las últimas tendencias de la moda internacional para crear un look fresco y contemporáneo. Los colores neutros como el blanco, el negro y el gris predominan en el vestuario, pero también hay toques de color vibrantes que añaden un toque de alegría y vitalidad. Los accesorios como los bolsos, los zapatos y las joyas son cuidadosamente elegidos para complementar cada atuendo. En *Amor Prohibido el vestuario es una parte integral de la historia, ayudando a definir la personalidad de los personajes y a crear una atmósfera de glamour y sofisticación.
Otra serie contemporánea que merece nuestra atención es Erkencicus o Pájaro Soñador una comedia romántica que cuenta la historia de una joven llamada Sanem que trabaja en una agencia de publicidad. En esta serie el vestuario es mucho más relajado y casual, reflejando el estilo de vida bohemio y creativo de los personajes. Los vaqueros, las camisetas y las chaquetas de cuero son elementos básicos del vestuario. Los colores son alegres y vibrantes como el rojo, el amarillo y el azul. Los accesorios como los sombreros, las bufandas y los collares, añaden un toque de personalidad y originalidad. En Pájaro Soñador el vestuario es una forma de expresar la individualidad y la creatividad de los personajes. Y no podemos olvidarnos de en Calcap o L'Office in the Air una serie que arrasó a nivel internacional. El vestuario en esta serie es una mezcla de estilos, desde la elegancia de Eda YLDZ hasta el estilo más casual de Serkan Bolat. Los vestidos fluidos y los estampados florales son característicos del personaje de Eda, reflejando su espíritu libre y su amor por la naturaleza. Por otro lado, Serkan Bolat suele vestir trajes impecables, reflejando su estatus de exitoso arquitecto y su personalidad seria y reservada. La combinación de estos estilos opuestos crea una dinámica visual interesante y atractiva. Pero más allá de la estética, el vestuario en las series turcas tiene un significado profundo. A menudo los colores y los diseños se utilizan para simbolizar emociones, intenciones y relaciones entre los personajes. Por ejemplo, el color rojo puede representar pasión y amor, pero también peligro y venganza. El color blanco puede simbolizar pureza e inocencia, pero también frialdad y distancia. Los estampados florales pueden representar feminidad y belleza, pero también fragilidad y vulnerabilidad. Los trajes oscuros pueden representar poder y autoridad, pero también tristeza y melancolía. Los diseñadores de vestuario turcos son maestros en el uso del simbolismo para transmitir mensajes sutiles y enriquecer la narrativa. Además, el vestuario puede ser una herramienta para desafiar estereotipos y promover la diversidad. En algunas series, los personajes visten ropa que desafía las normas de género tradicionales o que refleja su identidad cultural. Por ejemplo, algunas mujeres visten trajes que normalmente se asocian con los hombres, como pantalones o chaquetas de cuero. Algunos personajes visten ropa que refleja su herencia étnica o religiosa, como turbantes o hijabs. Al romper con los estereotipos y celebrar la diversidad, las series turcas contribuyen a una representación más inclusiva y realista de la sociedad. Hemos recorrido un largo camino a través del fascinante mundo del vestuario en las series turcas. Hemos visto cómo los trajes pueden ser una herramienta narrativa poderosa, una forma de expresar la personalidad de los personajes, su estatus social y sus emociones. Hemos descubierto cómo los diseñadores de vestuario turcos utilizan el simbolismo para transmitir mensajes sutiles y enriquecer la narrativa. Y hemos aprendido cómo el vestuario puede ser una herramienta para desafiar estereotipos y promover la diversidad. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes mi pasión por el vestuario turco. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima. Pero para profundizar aún más en este tema fascinante, quiero hablarles sobre la meticulosidad y el proceso creativo detrás del vestuario de estas series. No se trata simplemente de elegir ropa bonita, es mucho más que eso. Los diseñadores de vestuario realizan una investigación exhaustiva para comprender el contexto histórico, social y cultural de la serie. Consultan libros, documentos, fotografías y expertos para asegurarse de que cada detalle sea auténtico y preciso. En el caso de series históricas como el Sultán o Resurrection, Ertugrul la investigación es aún más crucial. Los diseñadores deben recrear fielmente la moda de la época, teniendo en cuenta los materiales disponibles, las técnicas de confección y los códigos de vestimenta.
Esto implica un gran esfuerzo para encontrar telas similares a las que se utilizaban en el pasado, aprender técnicas de bordado y joyería antiguas, y comprender cómo se construían y usaban las prendas. Por ejemplo, en el sultán el equipo de vestuario invirtió meses en investigar la moda de la corte otomana. Aprendieron sobre los diferentes tipos de caftanes, los estilos de turbantes y los tipos de joyas que se usaban en diferentes ocasiones. También estudiaron las miniaturas otomanas para comprender cómo se representaba la ropa en el arte de la época. El resultado fue un vestuario impresionante que transportó a los espectadores al mundo opulento y dramático de la corte de Solimán el Magnífico. Pero incluso en las series contemporáneas, el vestuario requiere una planificación cuidadosa. Los diseñadores deben comprender la personalidad, el estatus social y el estilo de vida de cada personaje para crear un vestuario que sea creíble y auténtico. Esto implica trabajar en estrecha colaboración con los actores para comprender sus personajes y encontrar la ropa que mejor se adapte a ellos. En Amor Prohibido el vestuario reflejaba la riqueza y la sofisticación de la familia Ziyagil. Los diseñadores eligieron ropa de diseñadores de alta gama y accesorios lujosos para crear un look que fuera a la vez elegante y moderno. También prestaron atención a los detalles más pequeños, como los colores y los estampados, para crear un vestuario que fuera coherente con la personalidad de cada personaje. En Pájaro Soñador el vestuario era mucho más relajado y casual, reflejando el estilo de vida bohemio y creativo de los personajes. Los diseñadores eligieron ropa cómoda y funcional que permitiera a los personajes moverse con libertad y expresar su individualidad. También utilizaron colores alegres y estampados vibrantes para crear un vestuario que fuera divertido y atractivo. El simbolismo del color es otro aspecto crucial del diseño de vestuario en las series turcas. Como mencioné antes, los colores pueden transmitir emociones, intenciones y relaciones entre los personajes. Los diseñadores utilizan el color de forma estratégica para añadir profundidad y significado a la narrativa. Por ejemplo, el rojo se asocia a menudo con la pasión, el amor y el romance, pero también puede representar peligro, ira y venganza. En el sultán Hurrem Sultán a menudo vestía de rojo para simbolizar su ambición y su deseo de poder. En Amor Prohibido Biter Ziyagil vestía de rojo para expresar su pasión por Belul y su deseo de romper con las convenciones sociales. El blanco se asocia a menudo con la pureza, la inocencia y la bondad, pero también puede representar frialdad, distancia y aislamiento. En Resurrection, Ertugrul los personajes que eran considerados santos o justos a menudo vestían de blanco para simbolizar su pureza y su conexión con lo divino. En Amor Prohibido Nial Ziyagil a menudo vestía de blanco para representar su inocencia y su vulnerabilidad. El negro se asocia a menudo con el poder, la autoridad y la elegancia, pero también puede representar tristeza, duelo y muerte. En el sultán Solimán el Magnífico a menudo vestía de negro para simbolizar su poder y su autoridad como sultán. En Amor Prohibido Adnan Ziyagil a menudo vestía de negro para expresar su tristeza y su duelo por la pérdida de su esposa. Además del color, los estampados y las texturas también pueden tener un significado simbólico. Los estampados florales se asocian a menudo con la feminidad, la belleza y la fertilidad, pero también pueden representar fragilidad, vulnerabilidad y decadencia. Las telas de seda se asocian a menudo con la riqueza, el lujo y la sofisticación, pero también pueden representar engaño, manipulación y superficialidad. En el sultán los vestidos de Hurrem Sultán a menudo presentaban estampados florales intrincados y telas de seda lujosas para simbolizar su belleza, su feminidad y su poder. En Amor Prohibido los vestidos de Biter Ziyagil a menudo estaban hechos de seda brillante y presentaban estampados atrevidos para simbolizar su deseo de llamar la atención y su rechazo de las convenciones sociales. El vestuario en las series turcas también juega un papel importante en la construcción de la identidad de los personajes. La ropa que usan los personajes puede revelar mucho sobre su personalidad, su estatus social, sus valores y sus aspiraciones. Por ejemplo, en el sultán el vestuario de Hurrem Sultán evolucionó a lo largo de la serie para reflejar su creciente poder e influencia. Al principio vestía ropa modesta y sencilla que reflejaba su estatus de esclava. A medida que ascendía en la corte, su vestuario se volvía más elaborado y lujoso, con telas más ricas, bordados más intrincados y joyas más ostentosas.
En asterisco amor prohibido asterisco, el vestuario de Biter Ziyagil era un reflejo de su deseo de escapar de su vida infeliz y encontrar la felicidad. Al principio vestía ropa conservadora y aburrida que reflejaba su matrimonio sin amor con Adnan Ziyagil. A medida que se enamoraba de Belul, su vestuario se volvía más atrevido y provocativo, con colores más brillantes, cortes más ajustados y escotes más bajos. En asterisco pájaro soñador asterisco, el vestuario de Sanem Aidn era un reflejo de su espíritu libre y su amor por la naturaleza. A menudo vestía ropa cómoda y funcional que le permitía moverse con libertad y explorar el mundo que la rodeaba. También utilizaba accesorios únicos y originales para expresar su individualidad y su creatividad. En resumen, el vestuario en las series turcas es mucho más que simple ropa. Es una herramienta narrativa poderosa que puede utilizarse para expresar la personalidad de los personajes, transmitir emociones, simbolizar intenciones y construir la identidad. Los diseñadores de vestuario turcos son maestros en el uso del vestuario para añadir profundidad, significado y belleza a las series que amamos. Espero que esta exploración más profunda del vestuario en las series turcas les haya resultado fascinante. Hay tanto que aprender y apreciar sobre el arte y la artesanía que se dedica a crear estos atuendos increíbles. Gracias por acompañarme en este viaje. No olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo si les gustó. Hasta la próxima.